Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 30. Naruto Uzumaki contra Oshigaki Chikuba. Varios minutos antes, con Asuma y Kurena y Black. El último aliento del Nukenin llegó con un estallido de sangre de su boca cuando los nudillos del cuchillo de trinchera de Asuma se estrellaron contra su cuello, aplastando su tráquea y rompiendo su columna vertebral. La sangre goteaba por sus labios y el hombre cayó al suelo mientras se unía a sus compañeros en la muerte. Uf, el barbudo dejó escapar un suspiro mientras miraba los aproximadamente 20 cuerpos esparcidos a su alrededor. Todavía no estoy en plena forma, pero estoy logrando eso. Oye, Kurenai, no mates a ese, necesitamos algo de información. HM. La maestra del Genjutsu hizo una pausa desde donde estaba justo a punto de colocar una etiqueta explosiva en el pecho del último Nukenin vivo para poder terminar de activar su magen. Jubaku Bakusatsu no Jutsu, ilusión demoníaca. Jutsu de muerte explosiva que vincula al árbol, antes de asentir distraídamente y retirar la etiqueta. El Nukenin, un hombre que era casi anormalmente promedio en casi todos los sentidos y llevaba un Itayate de Kusagakure cortado en su frente, dejó escapar un suspiro estremecido cuando Kurenai lo liberó de su ilusión, antes de que aparentemente se atascara en su garganta. Cuando vio los cadáveres de lo que una vez habían sido la gran mayoría de los 5 equipos de Chunin de Kareagakure. Sus ojos estaban increíblemente abiertos y temerosos cuando se volvió hacia los 2 Jonin responsables de esta masacre unilateral. Monstruos. Gimió, luciendo listo para salir corriendo antes de sentir el acero frío apoyado contra su garganta. Más rápido de lo que podía seguirlo, Asuma había acortado la distancia entre ellos y ahora estaba apoyando la hoja de uno de sus cuchillos de trinchera casi casualmente contra su garganta. En realidad no, tú y tus amigos aquí son así de débiles. Honestamente, me sorprende que todos hayan logrado alcanzar el rango Chunin con tan poca fuerza real antes de escapar. Asuma respondió casi casualmente mientras se encogía de hombros distraídamente, sin sostener la vida del hombre por el filo de una navaja. Solo los kami saben lo fuera de forma que estoy después de años de misiones fáciles, y aún así ni siquiera me esforcé por lidiar con todos ustedes. ¿Qué diablos han estado haciendo desde que se volvieron rebeldes? Porque es obvio que no han estado manteniendo su entrenamiento. El Nukenin cerró la boca con fuerza y trató de mirar hacia otro lado tanto como pudo sin cortarse la garganta. Voy a intentar caminar por ese camino, ¿eh? El guardián fumador sonaba oscuramente divertido mientras se reía entre dientes. Ahora, no te reconozco, así que supongo que eras solo otro pequeño pez en Kusa y tu aldea decidió no molestarse en desperdiciar los recursos que se necesitarían para ofrecer una recompensa por ti después de que desertaras. Probablemente es la misma historia para la mayoría de tu pequeña pandilla si tu desempeño aquí es un indicador. El hombre no habló, pero volvió su atención a Asuma para mirar con furia al barbudo Sarutobi. Me dolió, ¿verdad? Asuma asintió sabiamente. Bueno, me temo que realmente no tengo el tiempo o el interés para preocuparme por los sentimientos de algún Nukenin de rango C en este momento. Tengo algunas preguntas para las que necesito respuestas, la principal de ellas. Siendo ¿cuántos shinobi hay en tu pequeño grupo? Aunque por fuera sonreía y se relajaba, por dentro Asuma empezaba a preocuparse. La mayoría de los grupos de Nukenin rara vez superaban los 10 miembros, sobre todo cuando eran de aldeas mixtas como este grupo. Las naturalezas artificiosas, traicioneras y excesivamente ambiciosas que les hacían dar la espalda a sus respectivas aldeas, simplemente hacían que mantener juntos a grupos más grandes fuera casi imposible, a menos que hubiera alguien lo suficientemente fuerte y brutal a la cabeza para mantener a raya a todos los matones de nivel inferior por puro miedo. Este grupo acababa de lanzarle a él y a Kurenai 20 Chunin de nivel bajo como si nada, sabiendo que la gran mayoría no iba a sobrevivir al encuentro, y eso era un motivo importante de preocupación. Eso significaba que este grupo tenía que ser grande. Lo suficientemente grande como para que probablemente todavía quedarán más que suficientes Nukenin para atacar la ciudad de Shukuba y abrumar a sus defensores. El Nukenin frente a él apretó los dientes, pero su rostro era desafiante y mantuvo el silencio. Bien, supongo que tenemos que hacer esto de la manera rápida y dolorosa. No digas que no te di una salida, amigo. El guardián fumador dejó escapar un resoplido de molestia antes de asentir con la cabeza hacia su compañero, quien rápidamente realizó una serie de señales con las manos. Kurenai. Magen. Narakumi.
Ilusión demoníaca. Visión del infierno. Kurenai entonó con calma. Sus ojos rojos se fijaron en los del ninja nuclear. Si bien era un genjutsu de nivel bastante bajo, también era increíblemente útil y versátil, y Kurenai siempre encontraba un uso fácil para él. En lugar de imputar una ilusión específica en la mente de un objetivo, la técnica de visión del infierno atraía los miedos más arraigados del objetivo, algunos de los cuales ni siquiera él mismo podría conocer, y los usaba para atrapar al objetivo en una ilusión aterradora. Y esa era solo la aplicación más básica de la técnica. Un verdadero maestro, o maestra, del genjutsu podía perfeccionar y manipular aún más el Narukami para que se sumergiera aún más, sacando a la luz los miedos más primarios e instintivos que habitaban en lo profundo del cerebro posterior humano, el cerebro de lagarto que controlaba el instinto humano en su nivel más básico. El Nukenin instantáneamente comenzó a gritar. Sus ojos se agrandaron y sus pupilas se dilataron mientras su rostro rápidamente se distorsionaba en un rictus de terror mientras el genjutsu de Kurenai hacía su trabajo. Entonces, Kai, cantó suavemente la mujer de cabello negro, poniendo fin al jutsu. El hombre se desplomó hacia adelante, casi cortándose la garganta con el cuchillo de trinchera de Asuma, pero una mano rápida del Jonin barbudo lo mantuvo en posición vertical lo suficiente como para que solo terminara cortándose la garganta. El dolor leve y agudo fue suficiente para devolverle algo de conciencia al ninja renegado, que miró a los dos con renovado terror y ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Cómo? Tartamudeó el hombre, apenas capaz de hablar mientras su cerebro luchaba por darle sentido a lo que acababa de experimentar. Bueno, ella es la amante genjutsu de Konoha. Asuma señaló distraídamente. Un maestro de cualquier arte puede hacer cosas bastante aterradoras con las técnicas básicas de su conjunto de habilidades elegido, y eso fue solo una muestra muy básica de lo que puede hacer con eso. Te vas a sumergir en algo mucho peor por un tiempo. Más tiempo si no empiezas a decirme lo que quiero saber. Entonces, tenemos que prolongar esto y hacerte pasar por tanta mierda que tu mente se rompa y luego sacar nuestras respuestas de tu cadáver viviente medio muerto de cerebro, ¿o? ¿Podemos terminar con esto rápidamente? Cayendo, el fracaso de un Nukenin solo pudo ofrecer un pequeño gemido antes de responder. ¿Qué quieres saber? Asuma y Kurenai no tardaron mucho en obtener toda la información que necesitaban del ex ninja de Kusa. 30 Chunin más, un puñado de genin y un par de Jonin. El guardián fumador no pudo evitar soltar un breve silbido. Si a eso le sumamos los 20 Chunin que hay aquí, tendremos una fuerza militar que podría ser capaz de enfrentarse a una de las aldeas menores más pequeñas. La mayoría de los grupos de Nukenin nunca pueden llegar a ser tan grandes. ¿Es esto algún tipo de efecto del poder gamer de Naruto? Asuma pensó preocupado. El aspecto de distorsión de la realidad de Gamer había sido preocupante cuando se convenció por primera vez de que el extraño poder de su estudiante realmente existía, y ahora estaba empezando a volverse aún más preocupante. Naruto podría ser Gamer, pero no parecía tener el control absoluto de Gamer en sí, por contradictorio que pueda sonar. Si esa cosa era capaz de manipular las circunstancias para permitir que se formara un grupo tan grande de Nukenin con la intención de atacar Konoha, entonces Asuma estaba incluso menos entusiasmado con este extraño poder de otro mundo de lo que había estado anteriormente. Asuma, tenemos que volver con nuestro genin. La amenaza es mucho peor de lo que podríamos haber esperado. Dijo Kurenai seriamente, sacándolo de sus pensamientos. Sí, tienes razón en eso, convino el mayor de los dos Jonin, retrocediendo distraídamente y cambiando el agarre de su cuchillo de trinchera. Bueno, gracias por la ayuda. Tu pago será una muerte rápida e indolora. Joder, el Kusa-no-Kenin solo pudo dejar escapar un gemido resignado antes de que Asuma reactivara brevemente su Ien y le cortara la cabeza con un solo y rápido golpe. Los dos Jonin ya se estaban moviendo cuando el cuerpo colapsó con una pequeña fuente de sangre escapando del cuello expuesto, acelerando su camino de regreso en dirección al Shukuba. Toda la caravana que los habían enviado a buscar ya había sido destrozada cuando llegaron, con los empleados capturados o masacrados como ganado junto a los guardias. Un acto inútil de derramamiento de sangre, pero del tipo que era demasiado común entre Nukenin. Alguien en Anbu va a perder la cabeza cuando Oyagi descubra que de alguna manera se perdieron algo como esto que se estaba gestando justo afuera de nuestro paraguas. Refunfuñó Asuma, sin sentir mucha empatía por los protectores enmascarados de la aldea. Su principal autoridad podría haber sido los asesinatos y la seguridad interna dentro de la aldea, pero a menudo también los enviaban en patrullas discretas por todo Inokuni.
Estrictamente hablando, para eso estaban los cuerpos de patrulla, excepto que su atención se centraba principalmente en las fronteras del país del fuego en lugar de en las patrullas internas. Honestamente, la velocidad a la que un par de Jonin podía moverse cuando realmente querían correr era todo un espectáculo digno de ver. No se habían movido a ese tipo de velocidad cuando abandonaron el Shukuba, ya que estaban atentos a las señales de las caravanas, pero ahora se movían a toda velocidad mientras se dirigían de regreso a la aldea. Eso significó que llegaron a las afueras del bosque que se encontraba cerca del borde de la ciudad en unos pocos minutos. Mientras viajaban, ambos mantuvieron los ojos abiertos para detectar cualquier señal de que hubiera más ninjas cerca, pero cualquier rastro que vieron tenía al menos unos minutos de antigüedad. Quienquiera que hubiera estado entre ellos y el Shukuba obviamente había visto la forma en que soplaba el viento y salió corriendo. Vaya, eso no tiene buena pinta. Asuma hizo una mueca al ver el humo espeso y negro que salía del Shukuba. Kurenai, ¿acabas de sentir eso? Ahora, ni Asuma ni Kurenai eran sensor nin, pero cualquier ninja que alcanzara cierto nivel comenzaba a volverse un poco más sensible al chakra extraño. Por lo general, era suficiente sentir cuando se estaba usando chakra fuerte cerca, y hace solo unos segundos ambos habían sentido dos fuentes de chakra muy fuertes brotar en algún lugar dentro del bosque, y una de ellas les era familiar a ambos. Naruto está tratando de luchar contra un Jonin, declaró Kurenai sombríamente. Maldita sea. ¿Por qué intenta luchar contra un Jonin? Gruñó Asuma. Si algo le sucediera a su huérfano favorito, el Hokage lo despellejaría vivo. En un instante, los dos Jonin Sensei se lanzaron a través del bosque, en dirección al lugar de donde provenían las llamaradas de chakra. Mientras avanzaban por el bosque, el sonido de múltiples explosiones se hizo claramente audible, y no provenía del lugar donde el chakra de Naruto todavía estaba llameando salvajemente, lo que significaba, mierda, los otros Genin también están en combate. Asuma maldijo en voz alta. ¿Cuál es el plan? Kurenai cedió ante él en este caso, considerando que tenía más experiencia de campo. Argo, gruñó Sarutobi molesto. El chakra de Naruto todavía está fuerte, eso significa que tiene buena salud. Debería poder defenderse por sí solo al menos un rato. Es probable que los demás estén siendo perseguidos por Chunin y tal vez incluso por el otro Jonin. Tenemos que llegar a ellos primero y asegurarnos de que estén a salvo. Una vez que los tengamos en una posición lo suficientemente segura, uno de nosotros puede retirarse y ayudar a Naruto. Fue una decisión un poco fría, pero era una que tenía que tomarse en estas circunstancias. Naruto no solo era un Uzumaki, sino que también era un Jinchuriki y tenía su propio poder especial en el jugador a su disposición. Si se podía confiar en alguno de los Genin de Konoha para sobrevivir contra un Jonin durante al menos unos minutos, aparte del propio Genin eterno, ese sería Naruto Uzumaki. El resto de sus estudiantes, sin embargo, no tenían ni de lejos el mismo nivel de supervivencia y necesitaban ser rescatados rápidamente. Especialmente porque el cliente Ichiraku Ayame, un no combatiente de nivel academia medio entrenado, probablemente estaba con el grupo más grande. Asuma solo esperaba haber tomado la decisión correcta aquí, con Naruto desde que obtuvo el poder del jugador, Naruto se encontró, se enfrentó y derrotó a varios enemigos poderosos. Berserk Fox Esquirrel, Mogura Uogura, Demas y Bemole y Toji Mizuki estaban entre los enemigos más peligrosos y poderosos con los que había luchado y logró derrotar. Sin embargo, las dos veces que terminó incluso entrenando ligeramente contra un oponente de nivel Jonin, una vez contra Maito Gain y otra contra Sarutobi Asuma, terminaron con él siendo total y absolutamente derrotado con poco o ningún esfuerzo por parte de sus enemigos. Entonces, quizás incluso mejor que el resto de sus equipos y el de Shikamaru, sabía cuán tremendamente estúpido estaba siendo cuando decidió intentar jugar en la retaguardia para contener a un Nukenin Jonin. Especialmente uno con el tipo de estadísticas a las que se enfrentaba. Nombre: Oshigaki Chikuba clase. Espadachín ninja de élite nivel 35 título. Miembro del espadachín de las sombras de la niebla / líder de Kareagakure caballos de fuerza. 44.415 CP. 4.500 fuerza. 235 número de serie. 189 DES. 250 entrada. 100 sabiduría. 45 look. 25 estado especial. Maestro de la espada aumenta enormemente el daño con todas las armas de tipo espada. Miembro del clan Oshigaki ralentiza la mejora de las estadísticas mentales, mejora enormemente la mejora de las estadísticas físicas.
Aumento de las ganancias de experiencia con la habilidad Proyección Saki atrofiado reduce la eficacia de todas las estadísticas físicas y habilidades. Oshigaki Chikua es un Nukenin que anteriormente pertenecía a Kirigakure, la niebla sangrienta. Se vio obligado a huir poco después de que el Yondaime Mizukage se volviera contra su clan después de que su pariente más famoso, Oshigaki Kisame, se volviera rebelde. Trabajando junto con un pequeño grupo de otros Jonin desertores, lograron robar las 7 espadas de las sombras de la niebla de donde estaban guardadas, reclamando Kiribachi para sí mismo mientras que las otras 6 fueron reclamadas por los otros miembros de su efímera alianza. Sediento de sangre y hambriento de batalla como la gran mayoría de su clan tiende a ser, Chikua alguna vez fue considerado como un posible candidato para convertirse en uno de los 7 espadachines de la niebla. Sin embargo, la vida como un Nukenin le ha permitido desarrollar muchos malos hábitos y sus habilidades han comenzado a atrofiarse a partir de eso. Aún así, sigue siendo un hombre despiadado y hambriento de batalla sin un rastro de piedad o misericordia. No es un oponente al que se pueda enfrentar a la ligera. Sí, esto era simplemente una locura. Su habilidad observar finalmente había alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para que al menos pudiera ver las estadísticas de su oponente y todo, pero la sección de estado especial todavía solo le brindaba descripciones vagas de los beneficios o penalizaciones que brindaba cada estado. Eso significaba que no tenía idea de cuánto atrofiado estaba reduciendo realmente las estadísticas y habilidades de su enemigo. En ese momento, ni siquiera estaba intentando luchar contra este monstruo directamente, en lugar de eso, se estaba quedando atrás y enviando a su Kage Bunshin e Iwa Bunshin para atacar, con la esperanza de tener alguna idea de con qué estaba lidiando. Desafortunadamente, eso no estaba funcionando tan bien. Cada gran barrido de esa arma excesivamente larga y perversamente afilada le permitió a Oshigaki Chikua acabar con un montón de sus clones a la vez, aunque rápidamente fue evidente que no estaba usando nada más que la mejora corporal básica y el manejo de la espada en este momento. Correcto, esto no va a funcionar. Concluyó Naruto. No solo las copias de los clones de Tsubaki y Sumire no podrán acercarse lo suficiente como para golpearlo, sino que incluso Kogetsu Kiseki no tendría el alcance necesario para superar esa maldita sierra de mano de gran tamaño. Y tratar de usar Iwa Bunshin es simplemente desperdiciar mi chakra. Podrían ser más duraderos que Kage Bunshin, pero un solo golpe de esa cosa es más que suficiente para hacerlos pedazos. Voy a tener que cambiar las cosas si quiero sobrevivir a esto. Envainando el verdadero Tsubaki y Sumire, Naruto empujó su chakra una vez más mientras formaba la señal de la mano del clon. Kage Bunshin no Jutsu. En una gran explosión de humo, 80 y pico copias de sí mismo, el número máximo que podía hacer actualmente usando la combinación de su gran reserva de chakra y los beneficios de su ventaja maestro de las sombras, aparecieron a su alrededor. Bueno, no está nada mal, chico. Pero los clones son solo clones, y estas cosas endebles no pueden hacerme nada. El Nukenin Jonin comentó distraídamente con una sonrisa, dividiendo ociosamente en 2 a uno de los pocos clones de sombras restantes del ataque inicial desde la coronilla hasta la ingle con facilidad casual, haciéndolo estallar y, sin que Chikua lo sepa, restaurar la reserva de chakra de Naruto en 100 CP gracias, una vez más, al beneficio maestro de las sombras ¿sí? Bueno, probemos esto con un nuevo paso de baile entonces. Respondió Naruto. Ahora. Bunshin Senjutsu. Kabe no Jin. Tácticas de clones. Formación de pared. Gritaron los clones al unísono mientras se movían rápidamente en formación, saltando rápidamente sobre los hombros de los demás hasta que se pararon como una pared humana, 12 clones de largo y 7 clones de alto. Luego, todos y cada uno de los clones metieron la mano en sus bolsas de suministros antes de sacar y lanzar suavemente un montón de shuriken usando la técnica de extracción rápida de Ilyoshin al máximo. Solo otro juego de niños. Chikua se burló, preparándose para simplemente barrer el enjambre de shuriken entrante con un movimiento de su espada. Los clones simplemente sonrieron sin alegría mientras la mitad de ellos comenzaba a hojear una serie de 8 signos con las manos en perfecta sincronización, buey perro dragón rata perro jabalí serpiente tigre. La otra mitad comenzó medio momento después con una serie diferente de señales con las manos, serpiente carnero jabalí caballo pájaro palmada. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Rugió el primer grupo de clones, convirtiendo el enjambre bastante grande de shuriken que ya estaba volando hacia Chikua en una verdadera tormenta de muerte con cuchillas que se dirigía hacia el solitario Nukenin, haciendo que sus ojos se abrieran ligeramente. Fton. Rech.
El segundo grupo rugió medio segundo después y los ojos de Oshigaki se abrieron cuando el aire alrededor de los clones repentinamente se elevó hacia adelante, golpeando el shuriken y enviando toda la tormenta de espadas volando hacia adelante incluso más rápido que antes. ¡Santa mierda! Chikua gritó de pánico, incluso mientras formaba su propio conjunto de sellos. Suiton. Suir no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. El agua brotó de su boca, derramándose rápidamente hacia afuera y girando a su alrededor. En menos de un segundo, quedó completamente encerrado en una perfecta esfera de agua, justo antes de que la oleada de acero volador cayera sobre él. La forma en que el agua reacciona cuando se le arroja algo es bastante interesante. Si se lanza algo como una pelota de poliestireno, incluso por una de las personas más poderosas físicamente del mundo, entonces nunca haría nada más que causar ondas en el agua o generar un chapoteo ya que la fuerza se disipa y la pelota se niega a sumergirse. Si se lanza algo menos flotante, como por ejemplo una estrella arrojadiza de acero, entonces el objeto en cuestión se hundirá bajo la superficie del agua, perdiendo rápidamente velocidad y potencia a medida que la propia inercia del agua hace que pierda rápidamente fuerza e impulso hasta que simplemente se hunda en el agua. Esta misma regla se aplicaría incluso a algo como un shuriken que ha sido aumentado con un jutsu de viento. La principal diferencia sería la cantidad de velocidad y fuerza que el shuriken tuvo que sangrar cuando golpea la superficie del agua. La superficie del suir no era, como algunos podrían creer, nada más que agua normal comprimida y formada en una nueva forma por el chakra del usuario. La técnica en sí no tenía atributos defensivos inherentemente avanzados fuera del chakra que mejora la tensión superficial del agua para mantenerla en la forma adecuada. Sí, el agua en el interior es pesada y densamente compactada, lo que dificulta el movimiento, y un maestro de la técnica, que Chikua no era, podría incluso aumentar la fuerza de la tensión superficial hasta el punto de que se volviera casi como goma en la forma en que disipaba la fuerza, pero al final seguía siendo solo agua. Así, cuando un enjambre de cientos de shuriken mejorados por el viento se estrelló contra el orbe, solo pudo hacer mucho para frenar y debilitar al shuriken que se abalanzaba, mientras que Oshigaki Chikua usó su propia espada como escudo para bloquear momentáneamente la tormenta de espadas para poder escapar. Peor aún, Chikua había olvidado algo muy importante en su prisa por formar una defensa de último minuto. Si bien el Butter Prison Jutsu fue creado y mantenido unido por el chakra de su usuario, cada jutsu tenía sus límites. El Suir no Jutsu podía formar cantidades impresionantes de tensión superficial para mantener en forma la construcción que formó, pero con docenas, si no cientos, de pequeños bordes de cuchillas diferentes golpeándolo casi simultáneamente, no había mucho que pudiera hacer antes. El chakra que lo mantenía unido estaba desgastado y estirado tan delgado hasta el punto que se rompió. Así, la prisión del agua se derrumbó repentinamente y sin previo aviso segundos después de iniciado el asalto, dejando a su ocupante expuesto por un breve segundo que le tomó a sus reflejos activarse. Ese milisegundo fue tiempo más que suficiente para que su cuerpo fuera golpeado por completo por más de 100 de los shuriken que llenaban el aire. Su abrigo ninja de Kirigakure era grueso y ligeramente blindado, por lo que otorgaba cierto grado de protección a la mayoría de sus extremidades y órganos vitales, pero cuando pudo terminar de activar el Mizu Shunshin, parpadeo del cuerpo de agua, que ya había estado preparando para escapar del diluvio de metal, todavía tenía numerosos cortes y rasguños nuevos en las manos, la cara, las manos, las partes expuestas de su torso, con varios más incrustados en el material de su abrigo ninja o incrustados en las cuchillas de forma inusual de Kiribachi. Mierda, mierda. ¿Qué demonios? Gruñó mientras reaparecía en uno de los árboles cercanos, luciendo completamente enojado. Mientras el Nukenin maldecía a todo pulmón, casi todos los shuriken que cubrían el suelo y los árboles se dispersaron en cientos de pequeñas nubes de humo de chakra, cubriendo el suelo por un momento. Mientras esto sucedía, Naruto descubrió otra faceta interesante de la combinación de la habilidad Shadow Master, el Kage Bunshin no Jutsu y el Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Cuando utilizó las dos técnicas en tándem, como al realizar el tipo exacto de maniobra que Naruto acababa de utilizar contra Oshigaki Chikua, cuando el shuriken creado como resultado del primero utilizando el segundo se dispersó, Naruto recibió de vuelta tanto el chakra que se había utilizado para crear los clones de sombra shuriken como el chakra que se había utilizado para crear el shuriken del clon de sombra. Es útil saberlo. Está bien, mocoso, estoy empezando a entender de qué hablaban los mayores cuando llamaban a tu clan un montón de malditos bastardos peligrosos.
Gruñó Chikua mientras apuntaba su espada hacia la pared de clones. Pero ya terminé de jugar contigo. Te voy a cortar en pedazos y luego voy a cazar a tus amiguitos para terminar este día con una nota alta. Como si no hubiéramos escuchado ese tipo de tonterías antes. Un Naruclone se burló cuando los clones se separaron, rompiendo el Kabe no Jin. Vamos muchachos, comencemos a calentar este pescado. Al formar la señal de mano del tigre, ese clon de sombra en particular respiró hondo. Katon. Y Basiri. Luego, el clon exhaló bruscamente, enviando un vapor de fuego hacia adelante, envolviendo el grupo de árboles sobre el que estaba parado el Jonin. Por sí sola, la técnica no habría hecho mucho, pero al mismo tiempo, Fton. Daitopa. Gritaron otros 4 Kage Bunshin simultáneamente, cada uno aplaudiendo mientras terminaban su propio conjunto de sellos y enviando un enorme embudo de vientos directamente hacia las llamas creadas por el Ibasiri. Cuando los dos jutsu se combinaron, la masa de llamas ardió aún más y se elevó hacia el Nukenin, obligándolo a saltar en el aire para evitar quedar atrapado en las llamas. Mientras lo hacía, uno de los pocos Iwa Bunshin que quedaban en Naruto rápidamente usó el Enge para transformarse en un Zma Shuriken sólido, que fue agarrado en el aire por otro clon de sombra antes de ser arrojado directamente a Chikua, y justo cuando se estaba acercando, Nimp. Shuriken Goshin. Gritó el clon, haciendo la señal del tigre. Inmediatamente después, el ya grande Shuriken estalló en una gran nube de humo antes de emerger menos de un segundo después con al menos 4 veces su tamaño anterior. Se estrelló directamente contra Jonin Nukenin, que estaba quieto en el aire, y sus enormes hojas atravesaron su chaqueta shinobi y casi lo dividieron en diagonal, antes de explotar en una nube de humo, reemplazada por un tronco. Basta de juegos de mierda, pequeña mierda. Suiton. Bakusui Shano Jutsu. Liberación de agua. Técnica de onda de colisión de agua explosiva. Aulló el hombre con piel de tiburón desde un poco más adentro del bosque, desatando una enorme cantidad de agua de su boca que inmediatamente explotó hacia afuera, inundando rápidamente el área y derribando varios árboles intermedios mientras avanzaba. Los últimos Iwa Bunshin de Naruto fueron instantáneamente barridos y destruidos por la corriente de agua, junto con más de unos pocos de sus Kage Bunshin, particularmente aquellos que ya habían consumido una buena parte de su chakra. El resto saltó en el aire, pegándose a los árboles cercanos, aunque la mayoría rápidamente se vieron obligados a caer o sumergirse nuevamente en el agua, aunque afortunadamente no con la fuerza suficiente para disipar la mayoría de ellos, ya que la mayoría de las anclas elegidas se rompieron y cayeron. Bajo la fuerza de las aguas impetuosas. El propio Naruto estaba a salvo, ya que se había escondido bajo tierra mientras sus clones atacaban usando uno de sus jutsu menos utilizados, Doton. Mogura Gakure. Al vaciar un espacio lo suficientemente grande a su alrededor, Naruto rápidamente formó a otro clon de sombra antes de explotarlo, transmitiendo nuevas órdenes a los aproximadamente 40 clones que habían logrado sobrevivir al ataque inicial. Realmente necesitaba aprender ese ejercicio de caminar sobre el agua del que había oído hablar en algún momento. Esto se estaba volviendo un poco ridículo, cuando el jutsu terminó, donde antes había habido un trozo de bosque, ahora había lo que parecía un lago artificial, del que solo unos pocos árboles particularmente tercos o robustos lograron surgir. En lugar de formar una esfera circular de agua, Chikua había moldeado el resultado de su jutsu más fuerte en un disco aplanado, con el borde del agua elevándose unos buenos 2 o 3 pisos por encima del suelo del bosque. De pie sobre el estanque creado con chakra que momentáneamente había reemplazado una buena parte del bosque, Oshigaki Chikua resopló ligeramente, recuperándose de tener que usar tanto de su chakra para una sola técnica. El Bakususha era fácilmente una de las técnicas más poderosas de su arsenal, pero también era un gran consumidor de chakra, incluso para un Jonin. Tal como estaba a su alcance usarlo. Siempre había tenido reservas más pequeñas que los monstruos de chakra que solían salir de su clan. Incluso como Jonin, sus reservas eran, en el mejor de los casos, promedio. Era una de las razones más obvias por las que hacía mucho tiempo había decidido centrarse en dominar el arte de la espada. Joder, así era luchar contra un Uzumaki. Después de todo, los mayores no se limitaban a batir las encías. Joder, ese también era joven, un genin. ¿Con qué tipo de pesadillas deben luchar los miembros adultos Jonin de ese clan? Pensó, con una sonrisa salvaje y satisfecha en sus labios. Y llaman a los Oshigaki un clan de monstruos. Ja. Hombre, no es de extrañar que la mayor parte de la fuerza invasora quedara completamente destrozada cuando intentaron atacar a ese grupo en su propio terreno.
Aún así, acabo de enterrar al pequeño bastardo bajo un jodido lago nuevo, no hay manera de que se levante después de eso. En ese momento, varias manos surgieron del agua cercana y agarraron sus tobillos. Al mirar hacia abajo, vio a media docena de clones, todos sonriéndole desde debajo del agua. Tuvo una repentina premonición de lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera pienses en eso. Gruñó mientras levantaba a Kiribachi. Suiton. Shinju Zansu no Jutsu. Estilo acuático. Jutsu de decapitación doble suicida. La cabeza de un clon atravesó la superficie el tiempo suficiente para decir mientras Chikua era arrastrada abruptamente bajo el agua por una adaptación del elemento agua de una de las perras más básicas. Ninjutsu de rango existente. Qué jodidamente humillante. Desafortunadamente, a diferencia de muchos miembros de las fuerzas de combate de Kirigakure, incluida la gran mayoría de su propio clan, Chikua no estaba bien entrenado para luchar bajo el agua. Podía usar perfectamente el Jutsu Suiton, tenía la capacidad de contener la respiración como un maldito campeón como cualquier otro Oshigaki que se precie, y podía nadar muy bien, pero nunca había cogido el gusto de intentar imitar a los tiburones que eran el símbolo de su clan. Cuando peleaba, le gustaba que fuera donde pudiera tener ambos pies firmemente plantados en el suelo como pretendía el Rikitsen-in, muchas gracias. La razón principal de esto era, vergonzosamente, el resultado de casi ahogarse durante su primera infancia y el trauma que le había dejado con un disgusto bastante severo por estar bajo el agua, algo que su completo bastardo de clan, Oshigaki Kisame, nunca le había dejado superar. El hombre podría haber sido un completo rudo y haberse ganado bien sus apodos de la bestia con cola sin cola y el monstruo de la niebla oculta. Pero también era un imbécil desagradable. Aún así, era un Jonin y estaba lidiando con clones frágiles como la mierda de un maldito genin. Solo tomó un momento de esfuerzo concentrado hacer estallar a la media docena de pequeños mierdas que intentaban arrastrarlo hacia abajo con un solo y bien dirigido movimiento de Kiribachi. Incluso cuando comenzó a patear hacia la superficie, vio al menos 10 clones más del maldito bastardo rubio flotando a cierta distancia con los puños hacia atrás y griega. Se estaban formando esas malditas cabezas de dragón alrededor de sus puños. Eso no se veía bien. Con un rugido, todos los naruclones se lanzaron hacia adelante simultáneamente, enviando lo que parecían 10 dragones serpentinos en espiral hacia él a través del agua. El jutsu de viento, porque prácticamente podía sentir el chakra del viento cortando el agua, se dirigió hacia él con una precisión infalible incluso mientras intentaba regresar a la superficie para poder obtener más distancia. Al final, todo lo que pudo hacer fue girar y usar su Kiribachi para interceptar los ataques antes de que pudieran golpearlo de frente. Mientras Kiribachi se sacudía en su agarre mientras recibía la peor parte de la furia de los dragones de viento y agua, Chikua sintió que se acumulaba aún más chakra detrás de él y rápidamente estiró el cuello para mirar por encima del hombro. 10 más de esos malditos clones. ¿En serio? ¿Cómo podía un niño tener tanto chakra y no explotar o algo así? Uzumaki o no, esto era simplemente una tontería. Acababan de terminar de formar sus propias señales de mano, terminando en la señal de mano del dragón. De repente, se formaron 10 remolinos frente a cada uno de los clones, cada uno de los cuales formó un pequeño torbellino de corrientes impetuosas antes de dispararse hacia Chikua. Su mente se dio cuenta distraídamente de que las corrientes dejaban atrás una tonelada de lo que parecían pétalos de flores flotando a su paso. Joder, esto va a doler como el infierno, gimió para sí mismo en el instante antes de que las 10 fuertes corrientes de agua golpearan su espalda. Fuera del borde del nuevo lago del bosque, Naruto se expulsó del suelo y caminó por la ladera de un árbol de hojas gruesas. El plan que había ordenado ejecutar a sus clones debería llegar a su fin en cualquier momento. Espera, ¿qué le está pasando al agua? Pensó el Jinchuriki, agudizando sus ojos mientras se concentraba en el agua que había engullido una buena porción del bosque. ¿El agua está agitada? Por lo que podía ver, el agua cerca del centro del lago recién creado se movía visiblemente de manera bastante violenta, como si múltiples corrientes chocaran justo debajo de la superficie, lo cual, si su plan estaba funcionando, tenía mucho sentido. 10 usos simultáneos de Fton. Ana Chirimae chocando de frente con otros 10 usos simultáneos de Fton. Ria, con suerte con Oshigaki Chikua en el medio iba a crear bastante reacción. Asintiendo para sí mismo, Naruto creó otros 40 clones de sombras y los envió para comenzar la segunda etapa de su plan.
Saltando rápidamente entre los árboles que rodeaban los bordes exteriores del lago artificial, los clones rápidamente se colocaron en sus posiciones asignadas, posicionándose alrededor de una determinada área del cuerpo de agua artificial. Mientras lo hacían, Naruto concluyó distraídamente que probablemente obtendría bastantes habilidades nuevas y un montón de mejoras si lograba sobrevivir a esta pelea. Afortunadamente, un aspecto recién descubierto de su interfaz de jugador, encontrado anoche en realidad, le había permitido configurar las cosas para que ese tipo de mensajes solo aparecieran al final de una pelea. Una vez que cada clon estuvo en posición, inmediatamente comenzaron una serie de señales de mano idénticas, terminando en la señal de mano de serpiente. Raiton. Denseka. 20 voces idénticas llamaron al unísono, extendiendo sus manos hacia la orilla del agua. Una crepitante electricidad púrpura recorrió sus brazos antes de formar un arco, condensándose rápidamente y formando docenas de formas parecidas a copos de nieve del tamaño de una toronja antes de salir disparados al agua, dispersándose rápidamente a medida que se dispersaba su carga eléctrica. Y los clones seguían vertiendo más y más chakra en ese jutsu en particular, enviando una gran y constante corriente de chakra cargado eléctricamente hacia la masa de agua. Normalmente, enviar una pequeña corriente de electricidad a una masa de agua tan grande sería prácticamente inútil. La carga eléctrica transportada por una sola escama generada por la técnica Denseka fue apenas peor que una descarga estática particularmente desagradable. Fue doloroso y posiblemente podría causar un poco de entumecimiento, pero eso fue todo. Sin embargo, hubo dos factores clave que alteraron esta ecuación. En primer lugar, no se trataba de una sola ráfaga de electricidad, sino de una tormenta de nieve de cientos, si no miles, de dichas ráfagas que se generaban y liberaban casi constantemente en el agua. En segundo lugar, había una persona cerca del centro del agua que en ese momento sostenía un objeto metálico muy grande, que en ese momento actuaba como un pararrayos para toda la electricidad que se bombeaba a través de elementos conductores similares en el agua. El hecho de que la electricidad generada por el chakra no reflejara perfectamente su contraparte natural, sino que aún estuviera parcialmente dirigida y controlada por la voluntad del usuario, también ayudó en este esfuerzo. El resultado final de estos cambios fue una cantidad bastante grande de electricidad que encontró su camino directamente hacia la forma aún sumergida de Kiribachi antes de ser canalizada a lo largo y hacia su portador más desafortunado. Chikua apenas evitó dejar escapar el aliento contenido mientras oleadas de electricidad molestamente dolorosas surgían de su espada y llegaban a su brazo una y otra vez. Voy a convertir el cráneo de ese maldito mocoso en un puto orinal por esto. Espera, ¿por qué carajo sigo manteniendo este jutsu doloroso cuando él lo está aprovechando más que yo? Se dio cuenta de repente. Correcto, eso es suficiente. A la mierda este ruido. Kai. Afuera, Naruto parpadeó sorprendido cuando el borde de la formación de agua estalló repentinamente como un globo reventado, enviando el agua anteriormente contenida fluyendo entre los árboles, aunque con mucha menos fuerza que cuando se liberó inicialmente. Fue una suerte para los planes de Naruto que los materiales físicos creados usando el chakra de una persona normalmente no se disolvieran y desaparecieran cuando terminara el jutsu que los creó. Momentos después, un fuerte y furioso bramido vino desde donde previamente se había ubicado a Oshigaki Chikua. Maldito mocoso. Voy a cortarte todas tus malditas extremidades y te obligaré a comerlas. Cuando todos los clones que habían estado cerca de la posición del hombre comenzaron a morir rápidamente, Naruto rápidamente comenzó a abrirse camino a través de las señales con las manos para su técnica ofensiva más poderosa. Tora, Ushi, Saru, Usagi, Itsuji, Yo, Ushi, Uma, Saru, Tora, Inu, Tora, Ebi, Tora, Ushi, Saru, Usagi, Tori. Cantó Naruto en voz baja. Solo había usado este jutsu una vez desde que lo adquirió, simplemente porque no había ningún lugar que tuviera suficiente agua preexistente para que pudiera practicar con él regularmente y que estuviera lo suficientemente aislado como para poder arriesgarse a lanzarlo sin arruinar algo importante o correr el riesgo de atrapar accidentalmente a alguien más en el ataque. Afortunadamente, logró terminar la última señal de mano justo cuando sus clones se retiraban a un área que Naruto podía ver desde su propia posición mientras eran rápidamente perseguidos y masacrados por un Jonin muy enojado que empuñaba una espada muy grande. Suiton. Daibakufu no Jutsu. Siseó el genin de Konoha con los ojos entrecerrados. La mejor parte de las técnicas de Fton, Doton y Suiton era que se podía reducir el costo de chakra de muchas de las más grandes al usar materiales preexistentes en el entorno en lugar de intentar crearlas usando chakra.
Incluso cuando el costo real de reunir dichos materiales compensaba un poco el descuento para las técnicas de mayor escala. Incluso con una reserva de chakra tan grande como la suya, Naruto sabía que no podía salirse con la suya disparando demasiados jutsu a este nivel sin lograr reducir los costos de chakra de alguna manera. Respondiendo a su chakra, el agua cercana se elevó del suelo y al instante comenzó a juntarse, girando y formando un enorme vórtice de agua que rápidamente se disparó directamente hacia Oshigaki Chikua. Los ojos del mismo Kenin prácticamente se salían de sus órbitas con incredulidad cuando vio a un genin lanzando un Suiton Jutsu de rango A. Esto es una mierda total. Rugió antes de ser completamente engullido por el furioso torrente de agua, que luego procedió a abrir un camino de absoluta devastación a través del bosque ya muy dañado, como si algún dios idiota hubiera decidido meter un dedo en la tierra y arrastrarlo por el suelo para cagarse y reírse. Los árboles talados y la poca vegetación que no había sido barrida por la propia técnica Bakusuisha de Chikua fueron arrancados y triturados por la implacable fuerza de la técnica de la gran cascada. Desafortunadamente, varios de sus clones no habían podido despejar el área y fueron desafortunadas víctimas del Daibakuzu, pero eso simplemente no se podía evitar. Disiparlos antes de que golpeara le habría dado a Chikua demasiada advertencia sobre lo que se avecinaba. Mientras luchaba por recuperar el aliento, Naruto distraídamente abrió la página de Jutsu para la técnica que acababa de usar. Traje. Daibakufu no Jutsu instantáneo LV1, 29,99%. La técnica elemento agua. Gran cascada, a pesar de su nombre, en realidad no se originó en Takigakure sino que se desarrolló originalmente hace más de 200 años en Mizunokuni. El clan exacto que originalmente la desarrolló se ha perdido en el tiempo, pero tanto el clan Funato como el Zuki, ambos nativos de la región y conocidos por sus poderosas afinidades con el agua, han afirmado ser los creadores de la técnica. Cualquiera sea el caso, en las generaciones desconocidas desde entonces, se ha convertido en un elemento básico entre los poderosos practicantes de Suiton en todas las naciones elementales. Debido a que requiere grandes cantidades de chakra para utilizarlo, se considera una tontería que alguien por debajo del rango de Jonin intente siquiera aprender este jutsu. El uso de agua preexistente puede reducir ligeramente este coste, pero aún así sigue siendo una técnica que requiere un uso intensivo de chakra. Este jutsu puede adoptar una de dos formas cuando se utiliza. La primera reúne el agua que se va a utilizar en un vórtice antes de disparar el agua que gira rápidamente hacia el objetivo, lo que añade daño adicional al jutsu. La segunda consiste simplemente en reunir una gran cantidad de agua y dispararla hacia adelante como un único proyectil masivo, lo que hace que la técnica sea un poco más rápida de formar y disparar. Ambas formas de esta técnica dejarán el paisaje de cualquier cosa que se encuentre en su camino con el aspecto de haber sido golpeada por un pequeño tsunami. Incluso los Jonin y los ninjas de nivel Kage más curtidos en la batalla son cautelosos a la hora de recibir un golpe directo de esta técnica. Costo de CP, creación de agua, 1155 CP. Costo de CP, manipulación de agua preexistente, 1000 CP. Forma de vórtice. Crea un vórtice que luego se lanza hacia el enemigo y se extiende 15 metros detrás de él antes de terminar. Inflige int multiplicado por Whis multiplicado por daño dexa a cualquier objetivo u objeto atrapado en el camino del vórtice. Alta probabilidad de sufrir varias aflicciones de estado como resultado de que esta versión establezca contacto con éxito. El vórtice tarda 3 segundos adicionales en formarse antes de dispararse. Forma de proyectil. Lanza una gran cantidad de agua al enemigo en forma de proyectil, ya sea desde la posición del usuario o directamente encima del objetivo. Inflige daño Whis en tiempo int, además de tener la posibilidad de infligir parálisis al objetivo. El tiempo adicional para formar la versión del vórtice podría haber sido un riesgo, pero valió la pena el daño adicional, especialmente porque Naruto tenía a sus clones actuando como una distracción para mantener la atención de su objetivo fuera de él. Finalmente, sintiendo que había recuperado el aliento, Naruto hizo otros 40 clones de sombras y luego dibujó a Kogetsu Kiseki con ira por primera vez. Se tomó un momento más para admirar la espada antes de correr hacia adelante, trazando el borde de la trinchera dejada después de su propio jutsu, con sus clones siguiéndolo y flanqueándolo. ¡Santa mierda, jefe! Un clon no pudo evitar abrir la boca mientras miraba con los ojos abiertos la destrucción dejada tras un solo uso de su jutsu más fuerte. Esto es tremendamente aterrador, pero también algo asombroso. Es un poco doloroso que nosotros, los clones, no podamos usar este tipo de jutsu con mucho chakra por nuestra cuenta.
Veremos si eso cambia una vez que el jefe logre maximizar el Kage Bunshin no Jutsu. Apuesto a que realmente podremos patear traseros cuando eso suceda, ofreció otro clon con una pequeña sonrisa maliciosa en sus labios. Raark. Un repentino y salvaje bramido cortó cualquier comentario adicional cuando el Jonin enemigo explotó de una pila de árboles caídos y rotos, su rostro era una máscara de furia absoluta y completa incluso cuando su cuerpo parecía no haber podido levantarse por sí mismo. Su chaqueta y camisa habían sido completamente destrozadas por el ataque anterior, dejándolo solo con su bandolera, e incluso parecía que le faltaba un buen tirón para desmoronarse, por encima de la cintura y mostrando una parte superior musculosa del cuerpo, cubierta de piel azul pálido para todos y cada uno. Cada parte visible de él estaba cubierta por docenas y docenas de heridas que iban desde pequeños cortes y contusiones, hasta laceraciones de todos los tamaños imaginables, hasta pedazos de su carne extrañamente descoloridos y abultados que Naruto estaba bastante seguro significaban que algo debajo de la piel se había roto. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón y, lo más revelador, había una rama atravesando el centro de su brazo derecho, justo debajo del hombro, dejando la extremidad flácida e insensible incluso mientras un denso chorro de sangre brotaba lentamente de la herida. Una rápida aplicación de observar le permitió a Naruto ver exactamente cuánto daño había sufrido su enemigo. Número de caballos: 17.123, 444, 15, PC. 127, 4500. Estado especial. Brazo derecho empalado. El brazo derecho no responde en absoluto y no se puede usar. También eleva cualquier estado sangrado a un nivel de gravedad adicional. Ojo izquierdo hinchado. No se puede ver con el ojo afectado. Percepción de profundidad se ha visto gravemente comprometido, causando un malus en la percepción. Sangrado severo. Cuarta etapa de los efectos del estado sangrado. Reduce HP de 400 a 500 cada 30 segundos hasta que la herida se atienda adecuadamente o la parte lesionada muera. Berserk reduce todas las estadísticas mentales en un 80% a un máximo de 20 a cambio de aumentar las estadísticas físicas a la mitad de su número total. Dios, ¿qué tan duro es este bastardo?, maldijo Naruto. El Nukenin de piel azul había logrado de alguna manera recibir un jutsu de rango A directamente en la cara y todavía le quedaba más de una cuarta parte de su HP. Los Jonin eran simplemente aterradores. ¿Cómo había logrado sobrevivir a eso? Espera, su CP también está casi vacío. Se las arregló para sacar algún jutsu de último minuto como para intentar amortiguar o contrarrestar el impacto de mi propia técnica golpeándolo de frente. ¿Cómo se las arregló para hacer eso cuando estaba atrapado en medio de un maldito vórtice de agua? Dios, los Jonin realmente son algo más. Para aumentar la molestia de Naruto, el hombre también había logrado sujetar a Kiribachi, aunque ahora lo sostenía con su mano izquierda en lugar de con la derecha por razones obvias. Aún estaba en el aire si todavía podía o no usar efectivamente el arma masiva con una mano, y mientras usaba su mano no dominante, pero Naruto no iba a subestimar a este tipo, no después de la gran resistencia que tenía. Acababa de presumir. ¿Está cortando todos los árboles caídos ahora mismo?, dijo uno de los clones de las sombras con incredulidad mientras, en lugar de intentar apresurarlos, el enfurecido espadachín de las sombras de la niebla había comenzado a balancear aleatoriamente su enorme espada contra los árboles caídos a su alrededor, aplastándolos y cortándolos en leña y astillas. Sí, es posible que la luz todavía esté encendida, pero estoy bastante seguro de que no hay nadie en casa allí arriba, dijo Naruto rotundamente. Aún así, el hombre probablemente se recuperaría eventualmente, por lo que no estaba dispuesto a desperdiciar la oportunidad que se le acababa de presentar. Es hora de entrar, muchachos. ¿Tiene un plan, jefe?, preguntó un clon. Solo una cosa. Atacar, dijo el genin con una sonrisa feroz. A mi manera. Resoplando mientras algo del rojo finalmente sangraba de su único ojo funcional, Chikuro miró fijamente la leña que alguna vez habían sido varios árboles talados mientras murmuraba una variedad de invectivas en voz baja. ¿Cómo en nombre de todos los dioses un maldito genin había logrado realizar un jutsu de rango A? Uzumaki o no Uzumaki, no había forma de que un mocoso tan joven tuviera reservas tan grandes. Kisame, el monstruo de chakra más grande que existe, ni siquiera tenía reservas tan grandes a esa edad. Demonios, incluso ahora, el propio Chikua no podría realizar un Daibakufu tan fácilmente.
Para ser totalmente justos, eso se debió principalmente al hecho de que todavía estaba aprendiendo esa técnica en particular cuando Kisame se había vuelto traidor y lo convirtió a él y al resto del clan en el último objetivo elegido por Yagura, lo que obligó a Chikua y a la mayoría de sus parientes a huir para salvar sus vidas. Y la vida de un ninja renegado es lo suficientemente dura sin tratar de practicar y entrenar también con un ninjutsu particularmente llamativo, caro y destructivo. Pero aún así, le cabreaba muchísimo que un maldito genin fuera mejor que él usando un jutsu. El sonido de varios pies corriendo hacia él hizo que el ceño fruncido de Chikua se profundizara mientras se daba la vuelta para encarar el origen del sonido. Tal como esperaba, más malditos clones. ¿Qué demonios era este niño? ¿Algún tipo de batería de chakra infinito o algo así? Por un momento consideró la posibilidad de huir. Estaba en malas condiciones y necesitaba llegar rápido a un lugar seguro si quería tener alguna esperanza de salvar su brazo derecho. Entonces su orgullo le recordó que estaría huyendo de un genin e instantáneamente descartó la idea. De ninguna manera, preferiría cortarse ambos brazos con un kunai sin filo que tener que tragar ese tipo de desgracia. Chikua levantó su espada y apuntó a Kiribachi hacia el enjambre de rubias que se acercaba. Voy a destrozarlos a todos y cada uno de ustedes. Devuélvanle ese recuerdo a su maldito creador, pedazos de mierda inútiles. Sí, él era muy consciente de toda la cuestión de la transferencia de memoria que tenía el Kage Bunshin no Jutsu. El jutsu en sí era bastante conocido como una de las creaciones más infames del Niraime Okage, pero lo máximo que cualquier persona por debajo de un Chunin experimentado sabría sobre él era que era un jutsu de clonación que consumía chakra de forma estúpida. Aquellos que adquirían suficiente experiencia eventualmente aprenderían que probablemente era el jutsu más útil para exploración y reconocimiento que existía para aquellos que realmente eran capaces de usarlo de manera efectiva. Tú primero. Gritaron los clones al unísono mientras saltaban hacia él como un enjambre con el tan desenvainado. Incluso con un solo brazo, incluso maltrecho y medio muerto como estaba, Chikua seguía siendo un jonin que luchaba contra un genin. No había forma de que fuera a caer contra un montón de malditos clones. Con un rugido de desafío, Chikua contraatacó a la horda de clones con su espada hacia atrás. Puede que no fuera ambidiestro, pero seguía siendo un maestro espadachín y, por tanto, muy por encima de los clones en términos de habilidad, incluso cuando se veía obligado a confiar solo en su mano izquierda. Y con el alcance adicional que Kiribachi le dio, pudo atravesar a todos los pequeños bastardos antes de que pudieran acercarse lo suficiente a él como para intentar usar esos pequeños cuchillos suyos. Lo cual aparentemente era algo muy bueno, considerando que, una vez que estaban más cerca, podía escuchar el distintivo chillido grave del Phtong Chakra Nagashi Jutsu proveniente de esas espadas Tant. Dado que el Jonin Sensei del niño no era otro que el infame guardián fumador, honestamente no le sorprendió que el niño supiera cómo usar ese jutsu en particular. Todo lo que hizo fue reafirmar su deseo de aplastar a todos estos enanos antes de que pudieran intentar acercarse lo suficiente para intentar usar el segundo jutsu más agudo de Chakra Nagashi en él. Ya sangraba bastante, maldita sea. El sonido del suelo retumbando levemente bajo sus pies hizo que Chikua se detuviera por un momento mientras cortaba al último clon antes de reacomodarse rápidamente. Efectivamente, lo que estaba convencido de que era el mocoso genuino pronto surgió del suelo a solo unos pocos pies detrás de él. Buen intento. Rugió el espadachín ninja, girándose y ejecutando un golpe de revés que tenía como objetivo cortar al pequeño bastardo por la cintura. Cuando los dientes de Kiribachi lo mordieron, una bocanada de humo de chakra envolvió su cuerpo antes de que un fuerte clan metálico resonara en el aire. Desde el fondo del humo, dos mitades de un objeto muy familiar cayeron al suelo con un leve ruido sordo. Un kunai. Chikua no podía creer lo que veía. Había que dominar absolutamente el Kawarimi no Jutsu para sustituirlo por cualquier cosa que tuviera una masa mucho más pequeña que la del usuario, una de las razones por las que los troncos y los muñecos eran objetivos tan comunes para la técnica. Ese era el tipo de nivel de habilidad que a alguien le tomaba años de esfuerzo alcanzar, si es que uno se molestaba en llegar tan lejos. ¿Qué diablos era este niño, una especie de jonin escondido disfrazado? Arriba, imbécil. Gritó una voz familiar, volviendo su atención hacia arriba y viendo a aquel mocoso imposible apuntando hacia él con el guante que cubría su brazo derecho, Karakuri Kote. Que morirá Maute. Truco guantelete. Fuego de bomba de humo.
Y menos de un instante después, una pequeña pelota lo golpeó directamente en su ojo ya dolorido e hinchado, haciéndole aullar de dolor mientras su ojo bueno se cerraba instintivamente. Entonces la pequeña cosa explotó y de repente quedó completamente cubierto por una nube gris pizarra tan espesa que no podía ver su nariz en el extremo de su cara. Y ya podía escuchar el débil sonido del Phton Chakra Nagasi resonando en el aire nuevamente. El pequeño bastardo pensó que un truco a medias como este sería suficiente para derribarlo. Ser realistas. Chikua rugió, su ojo restante se abrió de par en par e inyectado en sangre mientras su sangre martilleaba por sus venas. Ya había terminado con esta maldita pelea de mierda. Podía recordar claramente dónde había estado el pequeño imbécil antes de cegarlo y era un jodido ninja Kiri, había sido entrenado para luchar de oído en las interminables nieblas de Kirigakure desde sus días como jodido estudiante de la academia. Tan pronto como escuchó los pies de ese pequeño bastardo tocar el suelo, estaba acabado. Pasó un latido, luego otro y luego el repentino y agudo chasquido de la ramita al ser pisada desencadenó la tensión en el cuerpo de Chikua. Con un rugido sin palabras, se giró hacia la ubicación del sonido, cometiendo el error de novato de extenderse demasiado en su ira ciega, pero aún sintiéndose completamente satisfecho cuando sintió que su espada se conectaba, hasta que escuchó el ahora familiar puff de un ser clon. Disipado. Maldito sea todo. Phton Chakra Nagasi. Dant. Gritó una voz que realmente estaba empezando a odiar directamente detrás de él. El bajo chillido del Chakra Nagasi Jutsu se transformó instantáneamente en un rugido ensordecedor cuando el maldito humo finalmente se dispersó, permitiendo a Chikua girar la cabeza y ver lo que estaba sucediendo detrás de él mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Sus ojos se fijaron instantáneamente en el mocoso rubio que blandía una enorme espada de viento del tamaño de Kiribachi hacia él. Y todavía estaba medio recuperado de su golpe, por lo que no había manera de esquivarlo a tiempo. Tengo que bloquearlo. Pensó el Nukenin con pánico desesperado, volviéndose a medias e intentando interponer a Kiribachi entre él y el ataque de espada entrante, pero solo logró lograrlo parcialmente. Un solo diente logró cruzarse con la espada de viento y rápidamente fue cortado por la mitad mientras la hoja continuaba su descenso sin obstáculos, cortando su brazo izquierdo a la altura del codo y enviando su antebrazo y mano, todavía agarrando desesperadamente la empuñadura de Kiribachi, a caer al suelo. Suelo con un golpe sordo. Incluso en su propia mente, Chikua quedó en estado de shock absoluto y estupefacto mientras miraba el muñón al que se había reducido su brazo. Irónicamente, estaba a la izquierda. Luego, una furia al rojo vivo rápidamente eliminó el dolor y el shock. Para un ninja desaparecido, perder una extremidad era tan bueno como una sentencia de muerte, incluso más de lo que sería para un shinobi normal de la aldea. Sin ambas manos, un ninja perdería la capacidad de hacer señales con las manos y, a menos que ya dominara el arte extremadamente difícil y que requiere mucho tiempo de aprender a hacer sellos con una mano, perdería todo acceso a dos de las principales herramientas del oficio de un ninja, el ninjutsu y el genjutsu. Te voy a asesinar, maldito cabrón. Le espetó al bastardo rubio, cuya técnica de futón se estaba dispersando rápidamente. No me importa si tengo que arrancarte la garganta con mis dientes, voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. ¿Ah, sí? Ven aquí y demuéstralo, chico duro, respondió el mocoso Uzumaki con una sonrisa arrogante en su rostro, blandiendo el kodachi mientras asumía una postura equilibrada y preparada. Gruñendo con total rabia, Chikua giró su cuello y arrancó la parte superior de su kunai kirigakure de su bandolera con los dientes. La acción fue demasiado para la maltratada prenda, provocando que se rasgara y se desmoronara, dejándolo desnudo a excepción de sus andrajosos pantalones shinobi y sus sandalias. Con un mordisco de sus dientes para ajustar su agarre, el Nukenin fulminó con la mirada al mocoso que le había costado tanto su vida como ninja como su orgullo como espadachín. Incluso si probablemente fuera a morir hoy, estaba seguro de que arrastraría a este mocoso al infierno con él si fuera lo último que hiciera. Naruto activó el Phton Chakra Nagasi, provocando que un aura azul pálido apareciera alrededor de la espada de Kogetsu Kiseki una vez más, incluso cuando el distintivo chillido del viento se volvió audible nuevamente. Esta batalla estaba a punto de terminar y solo uno de ellos iba a alejarse de ella, y Naruto tenía la intención de que fuera él. Chikua se movió primero, sabiendo que se estaba desangrando y queriendo estar seguro de que al menos destripó a este pequeño bastardo antes de que cayera, y cargó hacia adelante con un rugido ahogado de ira.
Incluso con ambos brazos lisiados o completamente desaparecidos, todavía era un ninja y aún podía apuñalar a un bastardo con un kunai o pisotear su cráneo hasta convertirlo en pasta con sus piernas. Por Gary. Pero entonces, entre un segundo y el siguiente, Chikua apenas fue capaz de ver un movimiento borroso que pasaba a su lado y luego, gracias en gran parte a las lesiones debilitantes que había sufrido y los ya letales niveles de pérdida de sangre. Había sostenido, solo pudo escuchar una última frase, Ansatsu Jutsu, Zansuzan. Entonces sintió un dolor sordo en el cuello y el mundo empezó a girar. Luego estaba mirando su propio cuerpo decapitado mientras se desplomaba hacia adelante, mientras la sangre manaba débilmente de su cuello decapitado por un breve instante. Pequeño, cabrón. Oshigaki Chikua, ex Jonin de Kirigakure no Sato, todavía se negaba a admitir la derrota incluso mientras veía su propio cuerpo caer muerto al suelo. No, me detendré, te atraparé. Luego la oscuridad se apoderó de su visión cuando finalmente abandonó el cuerpo mortal. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.